A la introducción de la práctica 5. En esta nueva práctica nos vamos a centrar en realizar el diseño de nuestra red del proyecto. Puesto que todavía las redes no están terminadas, vamos a tratar de hacer solamente las partes relacionadas con las fases que tenemos completadas. En particular, en esta fase de proyecto lo que vamos a ver es cómo incluir el data center y algunos de los servicios en una maqueta muy similar a la que hicimos en la práctica en la que introducimos la conmutación multicapa. Aquí tenemos el esquema del Enterprise Network, que es el que estáis utilizando ahora mismo para desarrollar vuestros proyectos. De este esquema algunos de los elementos los hemos eliminado porque en el barco no tiene mucho sentido tener en cuenta el e-commerce, a no ser que deseéis hacer venta a bordo y que por lo tanto deseéis mantener ese tipo de servicio, pero en la práctica 5 no la vamos a incluir. Tampoco vamos a incluir conexiones punto a punto entre este barco y otros barcos o con algunas zonas en tierra, y por simplicidad eliminaremos el acceso remoto. Así que nos quedará un esquema mucho más simplificado en el cual mantendremos dentro del Enterprise Edge exclusivamente el Internet Connectivity, como veis ahí. Desde el barco vamos a dar servicios de acceso a Internet y necesitaremos acceso por un ISP que nos provea probablemente de forma inalámbrica o vía satélite acceso a la red, pero no vamos a tener red conmutada de servicios telefónicos ni otro tipo de enlaces WAN, así que eliminamos algunas estructuras del esquema, como por ejemplo la posibilidad de tener un data center externo o un branch office. Todo esto de cara al diseño de la práctica. Por supuesto, esto no afecta a los proyectos. Hay que tener ahora una serie de consideraciones de cara al diseño de nuestra red desde el punto de vista de VLANs y subredes, puesto que para hacer la práctica tenemos que tener más o menos claro cómo hacerlo. Tenemos que pensar si queremos VLANs repetidas en cada zona de distribución o no. Aquí en la figura, por ejemplo, tenéis un esquema en el cual tenemos el núcleo en la parte central y tenemos tres zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. Cada una de estas zonas con sus switches de distribución y un número de switches de acceso que dependerá de cuántos enlaces tengamos que tener en esta zona. Si por ejemplo utilizamos un esquema en el cual la misma VLAN aparece en todos los switches, tendríamos VLANs repetidas por switch, aunque estas deberían de ser por supuesto diferentes a las que tenemos en la zona 2 y en la zona 3. Sí que no debemos de repetir las mismas VLANs en diferentes zonas, porque de lo contrario todos nuestros enlaces tendrían que ser enlaces encapados. En este caso tenemos diferentes opciones. Si recordáis, cuando vimos el diseño de VLANs, podemos elegir VLANs en múltiples switches o VLANs por switch, en este caso con HSRP. No voy a entrar en el desarrollo de GLPP o VSS, puesto que Packet Tracer no lo soporta y aunque sería interesante y para vuestros proyectos creo que en muchos casos ha sido la opción elegida, para el caso de Packet Tracer no lo podemos usar. Así que, centrándonos en el uso de HSRP, solo tenemos la opción de tener VLANs repetidas. Por ejemplo, aquí tenemos en este esquema de la figura, tenemos la VLAN de datos y la de voz. Y fijaros que, aunque esto es una única zona, ya que tenemos una capa de distribución, y aquí tenemos dos switches que podrían ser 2, 4, 6 o los que necesitemos, fijaros que la VLAN de datos es la 20 en los dos switches y la VLAN de voz es la 140 en ambos switches. Y además, o por supuesto, las subredes asociadas a cada una de estas VLANs coinciden. Con este esquema tenemos VLANs repetidas por switch y se pueden producir bucles. Por lo tanto, tendríamos enlaces, como tenéis aquí, bloqueados. En el caso de utilizar el mismo esquema, pero VLANs por switch, como tenemos aquí en esta figura, ¿vale? En este caso, fijaros que tenemos la VLAN 20 para datos y la VLAN 40 para datos en el segundo switch. Y al mismo tiempo tenemos la VLAN 120 para voz y la VLAN 140 para voz. Y las subredes asociadas que son diferentes. Con este esquema no habrían bucles, puesto que, por ejemplo, por este enlace que aparece aquí como 3, tendríamos un enlace trunk en el cual solamente los datos de la 20 y de la 120 viajan y nunca los de la 40 y 140, ya que en este caso esas LANs y esas subredes no existen. Por el enlace 1 también viajaría en trunk el 20 y el 120 y por estos enlaces que tenemos aquí 2 y 4
viajarían el 40 y el 140. De este modo, no tendríamos bucles en nuestros enlaces. Puesto que esto es un enlace en capa 3, no se puede formar un bucle de este tipo. Y entonces los datos podrían enviarse simultáneamente y sin que hubiese ningún tipo de bloqueo. Además, en nuestras subredes tendremos que crear, o en nuestros proyectos tendremos que definir un protocolo de red. Indicamos que los mejores serán EIGRP y OSPF. De cara a hacer la configuración en vuestro proyecto, os recomiendo que utilicéis EIGRP, ya que es más sencillo de utilizar y de implementar que OSPF. Supongo que en FRC utilizasteis ambos protocolos o configurasteis ambos protocolos. En cualquier caso, yo trataré de añadir alguna ayuda más para configurar los protocolos de routing y en este caso EIGRP. Para realizar el esquema de vuestras maquetas, si utilizáis VLANs por switch, tendréis que tener algo parecido a lo que veis en esta figura. En esta figura podéis ver que, por ejemplo, en una zona concreta, esta sería la zona número 1 de distribución, tenemos una serie de VLANs. Tenemos VLAN 100, que es esta de aquí, y es un VLAN de datos. VLAN 101 es un VLAN de voz. Y probablemente vayan en un switch, que será el switch número 1. Después tenemos la VLAN 102 y 103 con sus subredes, que son de nuevo de datos y de voz, pero van en el switch número 2. Esto se repetiría así sucesivamente, utilizando tantas VLANs para datos y voz como switches tenemos en nuestra zona de distribución. Adicionalmente aquí se ha añadido una VLAN para administración, para que los administradores de red puedan conectarse a los dispositivos de forma remota para administrarlos por SNMP o por Telnet para estudiar las configuraciones y por lo tanto necesitamos IPs dentro de esa subred y algunas interfaces que no vamos a entrar, que son interfaces de loopback. Este mismo esquema que aparece en distribución 1 se repetiría en todas partes de nuestra red. Este es el esquema general que hemos venido utilizando habitualmente dentro de nuestro proyecto. Este esquema general que veis aquí, nosotros lo vamos a simplificar en la práctica. Por ejemplo, solamente nos vamos a quedar con lo que veis en las cajas rojas, que es el data center, que es este de aquí, que está conectado al núcleo. El data center no tiene núcleo propio, sino que tiene distribución y acceso y se conecta a un núcleo general. Y la zona de Internet Connectivity. Y obviaremos el e-commerce, el remote access y el enterprise edge, con lo cual vamos a tener algo así, donde solamente nos centraremos en el diseño de estas partes. Puesto que aquí tenemos el edificio principal, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y van a ser muy similares, vamos a suponer que existen, pero no las vamos a configurar ni incluir en nuestros proyectos, ya que se quedarían bastante complicados. Por lo tanto, en Packet Tracer simplemente tendremos que configurar un ejemplo, que es el mismo que utilizamos en la práctica 3, con núcleo incluido. Después incorporaremos el Data Center con unos pocos servidores y el Internet Connectivity, en el cual vamos a tener nuestros servidores, por ejemplo, de web, DNS, email, que es al que se puede conectar los usuarios desde el exterior a través de Internet y los usuarios internos directamente. En esta capa, puesto que está conectada a Internet, vamos a tener routers y vamos a tener cortafuegos, como veis aquí, para dar una mayor seguridad a nuestra red. El esquema en Packet Tracer es aproximadamente este. Lo subiré a aula virtual para que tengáis directamente este esquema. Es un esquema que está hecho con Packet Tracer 7.3, es la última versión, con lo cual sería conveniente que si no estáis utilizando esta versión la actualicéis, de lo contrario puede que no funcione correctamente. En este esquema que tenemos, parte central es uno de los edificios que veíamos antes, ¿vale? Sería el edificio 1, vamos a llamar. Y en este edificio 1 que tenemos dos switches de distribución interconectados, tenemos dos switches de acceso que dan acceso a teléfonos, ordenadores y puntos de acceso a los cuales se puede conectar pues, a un usuario que tenga un portátil o una tablet si tienen tarjeta inalámbrica. ¿A dónde está conectada esta capa de distribución? A la capa de núcleo, ¿vale? Aquí tenéis núcleo 1, núcleo 2. Distribución, edificio 1, switch 1. Distribución, este tendría que ser edificio 1, número 2. Y tendríamos aquí el ejemplo de un edificio con los usuarios conectados, de forma un poco simplificada. En esta parte de la izquierda, ¿qué tenemos? El data center. ¿Y qué tenemos en el data center? Tenemos nuestra capa de distribución. Por simplificar, un único switch de capa de acceso, aunque podrían haber tantos como fuera necesario, interconectados todos ellos a la capa de distribución, y varios servidores,
que en este caso son servidores internos a la red. Son el DHCP, un Wireless LAN Controller para controlar todos los puntos de acceso, una estación de administrador donde el administrador va a poder acceder a todos los equipos y administrar la red, y un router en el cual vamos a configurar la telefonía. Por otro lado, esta de aquí es el módulo de acceso a Internet, que está conectado, como veis aquí, al cloud de Internet a través de un router. Ese router, a su vez, está conectado con un firewall, que es el que va a proteger toda nuestra red interna. Y este firewall va a permitir acceso solamente a esta zona. En esta zona tenemos el servidor de correo electrónico, el de DNS y el web, al cual toda la gente que está conectada a Internet va a poder conectarse de esta manera. Si un usuario quiere conectarse internamente a algún servicio interno de los que tenemos aquí dentro, para poder hacerlo va a tener que atravesar el firewall. Y el firewall, en este caso no lo tenemos incluido, solo le permitiría hacer eso si se conectase primero a una red basada en VPN. En Packet Tracer es complicado configurar una red basada en VPN y no lo vamos a incorporar en nuestra práctica ni en nuestro diseño. Aquí tenemos la capa de distribución, que es la capa de distribución del Internet Connectivity, que va conectado de nuevo al núcleo de nuestra red. Todos los usuarios que tenemos aquí dentro deberían de poder acceder a Internet por este camino, viniendo por esta zona, atravesando el cortafuegos y conectándose al exterior. Este sería el mapa o el esquema completo, que es un esquema bastante complejo. Así que para la práctica 5 el esquema es un esquema simplificado, que es el que tenemos ahora mismo en la figura. En este esquema simplificado que veis en la figura no tenemos todos los componentes, sino que tenemos solamente lo que hicisteis en la práctica 3, que sería esta parte de aquí, en la cual además yo he incorporado teléfonos que no tenéis en la práctica 3 y algún punto de acceso. Y tenemos como novedad el Data Center, que es lo que aparece aquí en la izquierda de la figura. Ok. En este esquema que podéis ver aquí, tenemos enlaces punto a punto. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de enlaces punto a punto entre acceso y distribución. Recordar que estos son enlaces enrutados y que solemos utilizar siempre máscaras tipo /30 para poder asignar dos IPs. He marcado algunas de ellas, pero todos los enlaces entre distribución y núcleo son enrutados. Lo mismo pasaría entre distribución del data center y el núcleo. Además, ¿qué más tenemos? Enlaces trunk, en la parte inferior los veis. Son los enlaces trunk que conectan la capa de acceso con la capa de distribución y cada uno de ellos van a transportar una serie de VLANs. Puesto que aquí he hecho un esquema basado en VLANs por switch, en este switch de la izquierda tenemos la VLAN 10 datos, que sería esta, la VLAN 11 de voz, la VLAN 12 para los equipos Wi-Fi, la VLAN 13 para cámaras y la VLAN 14 para vídeo bajo demanda. En este otro switch utilizamos VLANs diferentes, la 20 para datos, la 21 para voz y habría que incluir todas las demás VLANs que hicieran falta si fuese necesario o si aquí tuviéramos usuarios, por ejemplo, de vídeo o si tuviéramos cámaras de videovigilancia conectadas aquí. En estos switches de aquí es donde luego tenemos que definir las puertas de enlace para cada una de las VLANs que tengamos definidas aquí, definiendo interfaz VLAN 10 y su IP, interfaz VLAN 11, su IP, interfaz VLAN 12 e ir incorporando todas las IPs en estos interfaces. Esto de aquí que tenemos en el centro es un Ether Channel, como ya sabéis, que es un enlace que va a interconectar los dos switches de distribución y lo crearemos de capa 3 para que no hayan bucles entre los diferentes switches. Entre estos switches de aquí vamos a tener un protocolo de routing activado para que puedan enviar tráfico de aquí a aquí y también de aquí a aquí, ya que todo esto va a funcionar en capa 3. Comandos básicos en esta práctica que tenéis que tener en cuenta son el no switch port para poder configurar estos enlaces y que funcionen de manera enrutada como si fuesen routers. Lo mismo pasaría en estos enlaces de aquí. Y aquí los encapsulation, que deberían de ser todos trunk. Mientras que aquí los encapsulation que bajan deberían de ser de modo acceso, como hemos hecho en la práctica 4, indicando que esto es una interfaz que tiene 10 para voz, por ejemplo, 10 para datos y 11 para voz, como hemos hecho en esta práctica. Algo muy importante que hay que incorporar en esta práctica, ¿vale? Aparte de lo que ya hicimos, todo esto es práctica 3, un poquito más extendida ya que tenemos más VLANs. Algo que hay que incorporar en esta práctica es el centro de datos. El centro de datos es muy similar a cualquier otro edificio. Tenemos aquí nuestros enlaces trunk
que van a incorporar todas las VLANs que existen aquí debajo. Y además vamos a tener que definir una serie de servidores, cada uno de ellos con un servicio. Este, por ejemplo, es el servicio de DHCP, este es el Wireless LAN Controller, un administrador y uno de telefonía. En esta práctica 5 solamente tenéis que configurar la telefonía y el DHCP. Es decir, estamos combinando lo que hicisteis en la práctica 3 y en la práctica 4. Estamos combinando, por lo tanto, lo que hicisteis en la práctica en la que utilizamos switching multicapa con lo que hemos hecho en la práctica de telefonía. Y al combinar todo ello deberíais de tener un esquema como este más o menos completado. Sin embargo, hay que tener en cuenta una diferencia muy importante. Hasta ahora, en estos switches que teníamos aquí, ¿vale? Los switches de distribución, configurábamos un servidor de DHCP. Puesto que esto solamente es una zona y en nuestras maquetas vamos a tener muchas zonas, tendríamos que configurar un servidor de DHCP en cada uno de los switches de distribución y por cada una de las zonas. Eso en una red grande no es conveniente. La idea es tener un esquema centralizado, con un único servidor de DHCP que tiene toda la información de la red al completo. ¿Cómo hacemos esto? Por defecto, cuando este host, por ejemplo, se conecta a la red, lo que hace es solicitar una dirección IP. Y para eso envía un mensaje broadcast, ya que como no tiene IP, no puede enviar mensajes a ningún servidor. Ese mensaje broadcast solamente viaja por su LAN, pero como teníamos configurado aquí este switch dentro de la misma VLAN, el tráfico le llega y nos resuelve la dirección IP y nos la devuelve. Ese sería el mensaje de DHCP. Si ahora el servidor de DHCP está aquí, ¿cómo este host o los hosts en las diferentes zonas van a poder comunicarse con él para solicitarle una IP? Para ello existe un comando, que ahora vamos a ver, que se llama el IP Helper Address. Ese comando que se configura en estos switches multicapa, lo que hace es lo siguiente. Cuando este equipo que tenemos aquí abajo solicita por DHCP una IP y llega a este switch, el switch lo que va a hacer es ver si en la VLAN en la cual se encuentra este equipo hay una dirección IP de ayuda, que es esa IP Helper Address. Como la vamos a configurar para cada VLAN, le diremos tu IP de ayuda es la IP de este servidor. Y entonces vamos a reenviar el tráfico de la solicitud de DHCP por aquí hasta el servidor. El servidor que tiene todas las listas de todas las VLANs va a devolverle una dirección IP a este host que va a poder tener ya su dirección IP, su puerta de enlace por defecto y toda la configuración. Además, si fuera un teléfono, este servidor le va a indicar a el dispositivo, en este caso al teléfono, que su servidor de telefonía es este de aquí. Así que vamos a tener un único servidor de telefonía para toda la red y no uno en cada switch y en cada zona, que sería muy costoso de configurar. Vamos a verlo ahora rápidamente en Packet Tracer para que os quede un poquito más claro. ¿Vale? Aquí tenemos el esquema del que he estado hablando hasta ahora. Estos equipos se van a configurar todos ellos por DHCP. Y lo que vamos a necesitar es tener este servidor de DHCP funcionando. El servidor de DHCP tiene una dirección IP fija, que en este caso es la 192.168.1.3 y que hay que configurar en este switch. Si entramos en el servidor de DHCP, podréis ver que en el apartado de servicios hay uno que se llama DHCP. Si damos clic en este servicio y venimos aquí, podéis observar que yo he configurado ya algunos rangos de direcciones que son uno para la VLAN 10, que he dicho el default gateway va a ser el 10.1, tu DNS server le he dicho que es el 8888, que habría que cambiarlo porque no es el real. La dirección IP de inicio es la 10.15, la dirección IP y la con máscara barra 24. Tu servidor TFTP, que es el servidor de telefonía, va a ser el 1.1 y tu Wireless LAN Controller, en el caso de que seas un punto de acceso, va a ser el 1.2. Y eso es la información que va a recibir cualquier host que haga una solicitud de DHCP desde la VLAN que tiene esta subred, que es la 10. Incorporando una entrada para cada una de las VLANs, tendríamos en este servidor de forma centralizada toda la configuración de DHCP y la podríamos cambiar sencillamente desde aquí
sin necesidad de acceder a cada uno de estos switches y routers y realizar las configuraciones de manera manual, que sería muchísimo más costoso. En estos equipos lo que tendríamos que hacer es crearnos, como hicimos ya en la práctica de switching multicapant, todas estas VLANs, definirles la dirección IP en cada una de las VLANs, que normalmente elegimos siempre la .1 por sencillez, y los IP helper address que nos ayudarían a reencaminar el tráfico hasta el servidor de HCP. Fijaros que aquí el servidor de telefonía tendría que tener la dirección .1.3 para poder comunicar posteriormente a recibir la configuración de HCP con este servidor de telefonía a los teléfonos. Vamos a realizar la práctica 5, 6 y 7 de forma incremental. Vamos a ir añadiendo a nuestra red, a esta red del proyecto, diferentes características. En este caso, un DHCP centralizado y la posibilidad de tener voz IP centralizada. Y en posteriores prácticas vamos a incorporar temas relacionados con seguridad en nuestra red, configurando el firewall y configurando listas de acceso. Y por último, configuraremos también el apartado de wireless controllers y apartado de los puntos de acceso para tener todo el sistema Wi-Fi funcionando. De esta manera vamos a converger en la parte de prácticas, en la parte de proyectos y en la teoría. Y quedará un proyecto en el cual tendremos todo el diseño a nivel teórico y en parte, no completo, pero en parte implementado con Packet Tracer para que veáis cómo funciona la solución y para que entendáis un poco mejor cómo se realizaría no solamente el diseño, sino la implementación.